En las páginas del Antiguo Testamento, emerge una narrativa poderosa que resuena a lo largo de las eras, la historia de Coré. Un relato que va más allá de las antiguas escrituras para tocar las fibras más profundas de la humanidad, explorando temas universales como la obediencia, la autoridad divina y las consecuencias del pecado. Adentrémonos en este fascinante relato bíblico que, a lo largo de los siglos, ha dejado una profunda impronta en la teología cristiana y otras tradiciones religiosas. Descubramos las lecciones atemporales que ofrece la rebelión de Coré y cómo su historia continúa resonando en la comprensión moderna de la vida espiritual. La historia de Coré se encuentra en el Antiguo Testamento de la Biblia, específicamente en el libro de Números, capítulos 16 y 17. Coré era un levita que se rebeló contra la autoridad de Moisés y Aarón, líderes designados por Dios para guiar al pueblo de Israel. La rebelión de Coré no fue simplemente un acto de desobediencia, sino que también cuestionó la elección divina de Moisés y Aarón como líderes. La respuesta de Dios fue severa como un acto de juicio divino para establecer la autoridad y la santidad de su liderazgo. En el relato, Dios ordena que la tierra se abra y trague a Coré, sus seguidores y sus posesiones. Este evento dramático fue un recordatorio de la gravedad de desafiar la autoridad divina y cuestionar la elección de Dios. En la Biblia, se destaca la importancia de obedecer los mandatos divinos y respetar la autoridad establecida por Dios. Es esencial tener en cuenta que las acciones de Dios en el Antiguo Testamento se interpretan desde una perspectiva teológica y espiritual, y estas narrativas a menudo se interpretan simbólicamente en lugar de ser tomadas literalmente. Cada tradición religiosa puede tener su propia interpretación de estas historias, y la comprensión de estas narrativas puede variar entre diferentes comunidades de fe. ¿Cómo se puede entender la severidad del castigo de Dios a Coré desde una perspectiva teológica y moral? La severidad del castigo de Dios a Coré desde una perspectiva teológica y moral puede interpretarse de diversas maneras. Dios como soberano y justo, desde una perspectiva teológica, algunos sostienen que Dios es soberano y tiene el derecho de establecer autoridad y orden. El castigo a Coré podría verse como una acción justa para preservar la autoridad divinamente establecida y mantener la cohesión del pueblo de Israel. Lección sobre la obediencia. La severidad del castigo podría entenderse como una lección moral sobre la importancia de la obediencia a la voluntad divina. En este enfoque, la desobediencia y la rebelión se considerarían acciones que ponen en peligro la armonía y la integridad del pueblo elegido por Dios. Consecuencias del pecado. La historia de Coré puede interpretarse como una advertencia sobre las graves consecuencias del pecado y la rebelión contra Dios. Desde una perspectiva moral, el castigo extremo podría destacar la necesidad de tomar en serio los mandamientos divinos y abstenerse de desafiar la autoridad establecida. Cuidado pastoral y corrección divina. Algunos podrían ver la severidad del castigo como un acto de cuidado pastoral y corrección divina. En esta perspectiva, Dios actúa para proteger a su pueblo y corregir desviaciones que podrían conducir a un alejamiento de su voluntad. Es importante señalar que estas interpretaciones pueden variar según las tradiciones teológicas y las creencias individuales. La comprensión de la severidad del castigo de Dios a Coré a menudo se discute en contextos teológicos y éticos más amplios en el ámbito religioso. ¿Cuáles fueron las razones específicas por las que Coré se rebeló contra la autoridad de Moisés y Aarón, y cómo estas acciones desafiaron la voluntad de Dios? Las razones específicas de la rebelión de Coré contra la autoridad de Moisés y Aarón se encuentran en el libro de Números en la Biblia. Coré, junto con Datán y Abiram, líderes de la tribu de Rubén, desafió la autoridad de Moisés y Aarón. Las razones principales de su rebelión pueden resumirse de la siguiente manera. Descontento con la jerarquía establecida. Coré y sus seguidores estaban descontentos con la jerarquía de liderazgo establecida por Dios, que incluía a Moisés como líder general y a Aarón como sumo sacerdote. Coré, siendo un levita, también deseaba un papel sacerdotal más prominente. Ambición y envidia. Coré anhelaba un papel más destacado en la estructura de liderazgo y sacerdocio, y su rebelión estuvo impulsada por la ambición y la envidia. Este deseo de mayor posición llevó a cuestionar y desafiar la elección divina de Moisés y Aarón para sus roles específicos. Falta de reconocimiento propio. Coré y sus seguidores sentían que no se les reconocía adecuadamente en el contexto del liderazgo y el sacerdocio. Este sentimiento de falta de reconocimiento contribuyó a su descontento y rebeldía. En cuanto a cómo estas acciones desafiaron la voluntad de Dios, la rebelión de Coré se considera una oposición directa a la elección divina y a la autoridad establecida por Dios. La Biblia presenta la intervención divina como una respuesta a la rebelión, destacando la importancia de la sumisión a la voluntad de Dios y la aceptación de los roles y responsabilidades designados por Él. La historia de Coré sirve como una advertencia sobre las graves consecuencias de desafiar la autoridad divina y cuestionar sus designios. ¿Cómo interpretan diferentes tradiciones religiosas la historia de Coré y qué lecciones espirituales pueden extraerse de este relato? La interpretación de la historia de Coré puede variar entre diferentes tradiciones religiosas. A continuación, se proporciona una visión general de cómo algunas tradiciones interpretan esta historia y las lecciones espirituales que podrían extraerse. 1. Judaísmo. Lección sobre la autoridad divina.
En el judaísmo, la historia de Coré destaca la importancia de respetar la autoridad divina y aceptar los roles designados por Dios. También se ve como una advertencia contra la rebelión y la desobediencia. 2. Cristianismo. Tipología del Nuevo Testamento. Algunos cristianos interpretan la historia de Coré como una tipología del Nuevo Testamento, viendo en ella un paralelo con la importancia de seguir a Jesucristo y aceptar su autoridad como el Mesías. 3. Islam. Énfasis en la obediencia a Alá. En el Islam, la historia de Coré puede ser interpretada como una enseñanza sobre la importancia de la sumisión total a la voluntad de Alá. La desobediencia y la rebelión se presentan como actitudes que deben evitarse. 4. Otras tradiciones religiosas. Lecciones universales. Más allá de las tradiciones judía, cristiana e islámica, la historia de Coré puede ser interpretada de manera más universal. Las lecciones sobre la importancia de la humildad, la obediencia y la aceptación de la voluntad divina pueden resonar en muchas tradiciones religiosas y espirituales. En general, la historia de Coré se presta a diversas interpretaciones, pero comúnmente destaca la importancia de la obediencia a la voluntad divina, la humildad y la aceptación de los roles que Dios designa. Estas lecciones espirituales pueden ser fundamentales para fomentar una vida espiritual equilibrada y una relación armoniosa con lo divino. ¿De qué manera la historia de Coré en el Antiguo Testamento influye en la comprensión moderna de la obediencia, la autoridad divina y las consecuencias del pecado en la teología cristiana u otras tradiciones religiosas? La historia de Coré en el Antiguo Testamento ha dejado una huella significativa en la comprensión moderna de la obediencia, la autoridad divina y las consecuencias del pecado en la teología cristiana y otras tradiciones religiosas. Aquí se exploran algunas de las influencias clave. Énfasis en la obediencia. La historia de Coré destaca la importancia de la obediencia a la voluntad divina. En la teología cristiana, esta lección se ha integrado en la enseñanza sobre la sumisión a Dios y a las autoridades legítimas establecidas por él. ¿Respeto por la autoridad divina? La rebelión de Coré resalta la necesidad de respetar y aceptar la autoridad divina establecida. En la teología cristiana, esto se refleja en la creencia en la autoridad de Dios y la importancia de someterse a sus designios. Consecuencias del pecado. La historia de Coré subraya las consecuencias graves del pecado y la rebelión contra Dios. Este aspecto ha influido en la teología cristiana al resaltar la importancia de vivir de acuerdo con los principios éticos y morales de la fe para evitar las consecuencias negativas del alejamiento de Dios. Lección sobre la humildad. La historia de Coré también transmite una lección sobre la importancia de la humildad y la aceptación de los roles asignados por Dios. Este tema ha dejado una marca en la teología cristiana, recordando a los creyentes la necesidad de permanecer humildes y reconocer la soberanía de Dios en sus vidas. Advertencia contra la rebelión. La historia de Coré sirve como una advertencia contra la rebelión y la resistencia a la autoridad divina. En diversas tradiciones religiosas, esta advertencia ha influido en la enseñanza sobre la importancia de seguir los caminos de Dios y abstenerse de desafiar su voluntad. En resumen, la historia de Coré ha tenido un impacto duradero en la teología y la comprensión espiritual en varias tradiciones religiosas. Las lecciones extraídas de esta historia continúan moldeando las creencias y prácticas relacionadas con la obediencia, la autoridad divina y las consecuencias del pecado en el pensamiento religioso contemporáneo. La historia de Coré nos invita a reflexionar sobre la obediencia, la autoridad divina y las consecuencias del pecado, conectando con las fibras más profundas de nuestra espiritualidad. Si este viaje a través de las antiguas páginas te ha inspirado o provocado reflexión, te animo a suscribirte, dejar tu comentario compartiendo tus pensamientos y, por supuesto, darle like a este vídeo. Únete a nuestra comunidad mientras exploramos juntos las riquezas de la fe y la sabiduría temporal. Hasta la próxima aventura espiritual.